relativamente fácil, pero hay un par de cuestiones que hay que insistir en ellas porque me las han estado preguntando. Y como me las han estado preguntando, asumo que o no lo tienen claro o no lo han visto. Más creo que se los han dado de una u otra forma, pero vamos a hacer una especie de resumen. Muy bien. La epidemiología de las enfermedades transmisibles se refiere básicamente solo a las enfermedades transmisibles. Olvídense de todo lo demás. Y hablamos entonces de temas. Primero que nada, tenemos que definir lo que es infección. La infección se conoce como penetración, alojamiento y en general multiplicación de un agente etiológico animado en el organismo de un huésped. No solo es penetración, sino que tiene que haber también multiplicación de un agente etiológico animado, o sea, biológico. Aunque ahí todavía hay un par de discusiones, que las vamos a ver un poquito más adelante. Esto que viene aquí es toral, es fundamental, produciéndole daño con o sin el aparecimiento de síntomas clínicos reconocibles. Ahí es donde estamos englobando también a los animales subclínicos o a los individuos subclínicos, para hablar en términos generales, como individuos infectados, donde el agente etiológico se está multiplicando. Aquí vemos que pueden haber entonces subclínicos infectados y que pueden transmitir la enfermedad a otros. Les dije que para el tema de la epidemiología, lo más importante es muchas veces hablar de animales infectados, no de animales enfermos ni de animales, son animales infectados. Que tengan síntomas clínicos o no, realmente es relevante desde el punto de vista que nos ayuda al control, pero desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad, posiblemente no tiene tanta relevancia, exceptuando el hecho, como les dije, de que en los animales subclínicos el problema de la transmisión de la enfermedad hacia otros puede ser peor, porque no sabemos que están infectados. De ahora en adelante ya no vamos a usar el término enfermos, ya no vamos a usar vamos a usar el término infección. Ya lo conocen, ya sabemos que cuando hablamos de infección estamos hablando de la definición que les estoy dando ahí en la diapositiva. O sea que un animal puede estar infectado sin síntomas y ser sumamente peligroso. Un individuo puede estar infectado sin síntomas y ser un supertransmisor. Los síntomas son algo hasta cierto punto relevante, como les dije, para el control. Pero desde el punto de vista de infectología, posiblemente son más peligrosos los subclínicos. Muy bien, no sé si está claro. Entonces creo que con esto ya les estoy dando la clave para que cuando hablemos de animales que poseen un agente etiológico animado y que se ha multiplicado en él, ya no podemos decir animales enfermos. Tenemos que decir animales infectados. Yo he usado ese término antes de darles esta clase para que tengamos claridad que a partir de ahorita hablamos solamente de infección. Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo de qué es lo que puede suceder o lo que sucede en la naturaleza. Ahí vemos una babesia, por ejemplo, que básicamente ustedes saben que está clasificado como un parásito, como un protozoo, pero está vivo y es capaz también de multiplicarse y de infectar a otros animales a través de un procedimiento en el cual, primero que nada, ingresa al bovino de alguna forma. Además de que ingresa al bovino de alguna forma, que en la mayor parte de los casos es a través de garrapatas, en nuestro caso, del género Bófilus. Ahí empezamos a hablar, cuando es necesario, de vectores. Ingresa al animal a través de o por medio de vectores que proceden de otro animal infectado. Y entra
también, de alguna forma, de la misma forma que salió. O sea, lo que tenemos que tener claridad es que hay una cadena que se llama la cadena del proceso infeccioso. Y esta tiene varios pasos. Esos pasos son los que vamos a estudiar. Muy bien. Es sencillo. Solo hay que tomar en cuenta que en veterinaria hay miles de enfermedades que son transmitidas por vectores o que no son transmitidas por vectores o que son el suelo es el reservorio. Eso es lo que vamos a empezar a definir. Ahí hay, por ejemplo, una distribución de los reservorios de rabia en los Estados Unidos. Esta diapositiva siempre se las pongo. ¿Por qué? Porque es información del CDC, es información enormemente confiable. Y ahí vemos por grupos de estados, que ellos tienen básicamente mapeado todo su, su, su país. Vemos en dónde hay un reservorio importante. Si ustedes se dan cuenta, el perro no está jugando prácticamente ningún papel en la transmisión de la rabia. Estamos hablando del zorro en Alaska y me parece que es Colorado. También en estos estados del sur, el zorro hasta abajo de Texas está el coyote. Y en otros estados vemos que es el zorrillo y del lado este, el principal reservorio, ¿cuál es? El mapache, ¿no? Entonces, ellos saben qué animales son los animales hacia los cuales tienen que dirigir sus acciones en salud. Y hay varias formas de prevenir la rabia en animales silvestres. Ellos saben, entonces saben que en una parte tiene que ser orientado hacia el zorro, en otra parte, para también optimizar los recursos. No se van a ir a vacunar, qué sé yo, perros a Florida, eh, porque saben que el principal reservorio es el mapache, y además porque saben que todos los perros fueron vacunados. O sea, se asume que todos los perros están vacunados. Y los perros callejeros, pues tienen forma de controlarlos, que es lo que nosotros queremos clonar en cierta forma en nuestros países y que también en cierta forma lo hemos ido haciendo de una manera más o menos aceptable. Han disminuido los casos de rabia, al menos en caninos y en humanos. En bovinos es otra historia, que lo vamos a ver también más adelante. Pero aquí estamos hablando de los reservorios. Reservorios se los voy a definir en esta misma clase, pero se refiere a las fuentes primarias de infección. Se refiere principalmente a aquellos animales que son los responsables de que el agente etiológico esté en el medio ambiente. En el caso de la rabia, los reservorios son prácticamente todos los mamíferos, pero hay unos mamíferos más importantes que otros dependiendo de la región. Obviamente, en el humano es muy difícil que transmita la rabia a otro humano. Se puede, por supuesto, pero bajo condiciones especiales. Muy bien, ahí tenemos entonces la definición que queremos, lo que se llama historia natural de la enfermedad, que es lo que ustedes van a realizar en su trabajo, del cual vamos a hablar, me temo que hasta la semana entrante, porque me estaba comentando Nicole que las asignaciones están todavía pendientes. El medio ambiente está básicamente sobre todo. Todo lo que nos rodea es al final quien manda, porque por esa razón tenemos una distribución como la que tenemos de las enfermedades, porque el medio es favorable o porque el medio es desfavorable. Y el animal
el reservorio original donde se encuentra la enfermedad, se le conoce como fuente primaria de infección, que en algunos casos excepcionales no son animales las fuentes primarias de infección, que lo vamos a ver en un momentito. De la fuente primaria de infección se elimina el agente etiológico por medio de la orina, por medio de las heces, por medio de la saliva, por medio de la respiración, y ahí aparecen las vías de transmisión. Cuando la transmisión es directa entre individuo e individuo, prácticamente las vías de transmisión no existen, son virtuales prácticamente. Cuando la transmisión sí se da a través de vías, ahí es donde empezamos a hablar de vectores, por ejemplo, vectores biológicos y vectores mecánicos. O empezamos a hablar de otro tipo de por ejemplo, fómites, que son todos los objetos que están en contacto con un caso de infección. Entonces, puede ser a través de fómites, puede ser a través de alimentos, puede ser a través del agua, puede ser a través del aire. Esas son las vías de transmisión. Salió de la fuente primaria de infección, salió, se eliminó por la orina, llegó al agua, por ejemplo, como en el caso de leptospirosis, la transmisión es a través de la salida. La salida fue la orina, la eliminación fue la orina, llega al agua y tiene que penetrar al nuevo huésped. O sea, ahí la transmisión no fue directa, sino fue utilizando el agua. Y penetra al nuevo huésped o al nuevo hospedero de alguna forma. No siempre la vía de eliminación es la vía de penetración. Muchas veces sucede que se elimina de una forma y penetra de otra. Pero estamos acostumbrados a que casi en un buen porcentaje de los casos, la vía de eliminación es la misma vía de penetración. El sistema digestivo, por ejemplo, o el sistema respiratorio. Pero no es una ley. Hay muchísimas excepciones. ¿Ok? Si quieren ejemplos, con mucho gusto les doy un ejemplo, la leptospirosis de la cual les acabo de hablar. Se elimina a través de la orina, pero ¿cómo penetra el nuevo hospedero? Piel y mucosas, ¿no? Muy bien. Ahí, ¿quién circula? Circula el agente etiológico. Entonces tenemos que empezar a hablar del agente etiológico y a definir lo que es el agente etiológico, desde el punto de vista de la infectología. Y el agente etiológico, desde el punto de vista de la transmisión biológica, es el ser vivo que causa la infección. Excepciones. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que pudieran no ser vivos? Ahí empieza la discusión con respecto a los virus, por ejemplo. Si están vivos o no están vivos, porque aparentemente son pura fotocopiadora. Pero algo tiene que existir. Tienen que tener alguna especie de motor que nos hace suponer que están por lo menos relativamente, entre comillas, vivos. ¿Mm? Este es un ejemplo. Hay más. ¿Mm? Hay más ejemplos, de los cuales les voy a ir hablando más adelante. Pero de ahí, de virus para arriba, empezamos a hablar de seres vivos que causan la infección. Muy bien. Y las características que nos interesan. Esto es lo que me han estado preguntando y donde se confunden, creo, a veces. O sea, vamos a empezar a definir realmente cuáles son las características que nos interesan. Porque les he respondido algunas preguntas donde hubiera necesitado tal vez tener toda esta información que ustedes la tuvieran para que fuera más fácil la aclaración. Pero a partir de hoy ya la tienen. La primera característica que nos interesa es la infectividad de un agente etiológico. La infectividad definida como la capacidad del agente etiológico de adaptarse al medio ambiente del agente etiológico.
¿Cuál es el medio ambiente del agente etiológico? El cuerpo del hospedero, alojándose y multiplicándose en él. Mientras más infectivo sea un agente etiológico, más fácil va a ser entonces que se adapte al nuevo hospedero. La infectividad, por ejemplo, del coronavirus, cuando empezó la enfermedad, asumiendo, por supuesto, que no había anticuerpos en la población, no había inmunidad de hato, como mencionó alguien, era enorme. Tan es así que afectó a todo el mundo. La infectividad, desde luego, va a estar en función de qué. Si yo quisiera medir la infectividad, ¿qué es lo que tendría que tener o tomar en cuenta? Los anticuerpos del hospedero. Porque si el hospedero tiene anticuerpos, ¿qué va a suceder? Que el agente etiológico no va a poder alojarse ni multiplicarse en él. Por eso la infectividad es muy difícil a veces de medirla, porque está en función de qué tan inmune o qué tan susceptible esté el hospedero. Pero en términos generales, se refiere a la capacidad que tiene un agente etiológico de transmitirse de un hospedero a otro. Sí, Vázquez Ávila. Doctor, disculpe una consulta. ¿Algún organismo puede servir como vector mecánico para algún agente Sí, etiológico y a la vez como vector biológico para otro agente etiológico? puede suceder, porque como les dije, y se los vuelvo a insistir, vamos a llegar a los vectores en un rato. ¿Ok? En un rato aparecen los vectores. Pero como les dije, estamos estudiando biología, no matemática. Puede suceder cualquier cosa que se nos ocurra. Por supuesto que puede suceder. ¿Ok? Ok, Pero, gracias. de nada, pero recordemos siempre, Vázquez, esto no es matemática, no es 2 más 2 son 4, es 2 más 2 son 16. Puede pasar cualquier cosa, de hecho sucede cualquier cosa que se nos ocurra. O sea, no hay, encontrar una ley en biología es muy difícil, hay, pero siempre hay también excepciones. ¿Ok? Entonces, sí se puede, lo que usted mencionó, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede que nos interesa en la realidad. Solo déjenme terminar con la infectividad y con las características del agente etiológico. La infectividad, entonces, para que tengamos claro todos, es, por así decirlo, la capacidad de adaptación que tiene un agente etiológico. Por ejemplo, hay agentes etiológicos que están ahí en los hospederos, pero que les cuesta mucho, entre comillas, salir y afectar a otros. Hay otros que es facilísimo. Vuelvo a insistir, el ejemplo de un agente etiológico con alta infectividad lo vivimos hace 4 años y de alguna forma seguimos viviendo sus secuelas todavía, coronavirus, ¿no? La medida de infectividad, entonces, ¿por qué está dada? Por la frecuencia con la que se presenta la infección como resultado de la inoculación de cierto número de microorganismos en un grupo de hospederos de la misma susceptibilidad. Les voy a dar tiempo para que lo copien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo individuos de la misma susceptibilidad, en este caso humanos, hace 4 años, todos susceptibles al coronavirus, aparentemente, la infectividad estaba dada por la frecuencia con la que la infección se presentó. Eso quiere decir qué tan posible era que se diera la infección existiendo inoculación. Íbamos a la gasolinera casi que como que fuéramos a la luna, casi que con traje espacial. Miraban a los médicos del IX como en las películas. Salieran los documentales de los médicos del IX, todos con traje, con el traje blanco que se usa para buscar que las infecciones no penetren al ser humano. Y obviamente todos con mascarilla, ¿no? En todo el mundo. Entonces, ahí vemos claramente que la infectividad
de este agente etiológico fue tan elevada que hacía prácticamente imposible incluso salir a la calle. O sea, ustedes vivieron el laboratorio de epidemiología, el mejor laboratorio de epidemiología que se les puede haber dado. Lo vivieron en carne propia. Yo les puedo decir que todos los laboratorios de epidemiología que les pueda ayudar, ustedes tuvieron acceso a eso, a esa información y la discutieron cuando la infección empezó. Así que no les voy a dar absolutamente nada nuevo, nada que no conozcan. Ahora, lo vamos a definir. La patogenicidad, ahí se refiere a la capacidad del agente etiológico de provocar síntomas en mayor o en menor proporción de los hospederos infectados. Es el índice de patogenicidad de la relación entre las reacciones clínicas y subclínicas que resultan de la infección. Quiere decir que un agente etiológico altamente patógeno es un agente etiológico que en el 100% de los casos donde se encuentra adentro del individuo se producen los síntomas. Un agente con cero patogenicidad puede estar adentro del individuo y no presentar síntomas. O sea, de esto depende, de la patogenicidad, que la cantidad de individuos subclínicos y clínicos que van a haber en una determinada infección. Un agente etiológico de alta patogenicidad, fácil, la rabia. Siempre que hay rabia, hay síntomas. Un agente etiológico de baja patogenicidad, por ejemplo, la mastitis se me ocurre, ¿no? Una de ellas. ¿Por qué? Porque el agente etiológico muchas veces se encuentra el estreptococcus, el estafilococcus, todos los cocos habidos y por haber, pero no siempre se producen los síntomas. Y no siempre esos síntomas son aparentes. Precisamente para eso necesitamos que tazón de fondo oscuro, la prueba de California, el conteo de células, para determinar cuáles animales se encuentran con una mastitis subclínica. La brucela, por ejemplo. ¿Para qué necesitamos pruebas de brucela? Porque la patogenicidad, por supuesto, se presenta en forma de abortos, en forma de todos los síntomas que más o menos tenemos claros que tiene la brucela. Pero esos síntomas no siempre se van a producir. Y conforme los atos están más acostumbrados, entre comillas, a tener brucela, más difícil es porque el agente etiológico pasó de qué? De patógeno, de parásito, a comensal. Entonces, muchos animales no van a presentar síntomas. En tuberculosis sucede lo mismo. Para eso necesitamos pruebas. En parásitos sucede también. Necesitamos hacer un sencillo método directo o flotación. ¿Para qué? Para ver si el animal tiene parásitos. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas. O los síntomas que tiene son tan generales que pueden ser cualquier cosa. Entonces, la patogenicidad es la que nos define la cantidad o la proporción de animales con síntomas. Enfermedades, por ejemplo, como la fiebre aftosa, que si se presenta por primera vez en un país, va a ser ¿con qué? Con una patogenicidad elevada. ¿Por qué? Porque está en su estado de que de parásito al extremo, sin los animales sin anticuerpos. En coronavirus, casi todos los individuos infectados tuvieron síntomas. Y de hecho, muchos murieron. Lo mismo sucede. Conforme pasa el tiempo, la patogenicidad puede ir disminuyendo. Conforme el parásito pasa a comensal, eso se los di en clase también. Y les expliqué que ese era el concepto ecológico de enfermedad. La patogenicidad va disminuyendo. En enfermedades como rabia, no sucede eso, ¿no? Enfermedades como rabia, la patogenicidad siempre va a ser del 100%. Si el animal lógicamente está vacunado, ni siquiera se va a alojar, mucho menos a multiplicar en él el agente etiológico. O sea, no va a haber infección.
La virulencia. Esto es interesante. La virulencia es la cualidad del agente etiológico que hace la enfermedad más grave o más benigna, con alta o baja letalidad. Ya les definí lo que era la letalidad, ya no tengo que volver a hacerlo. Y es la medida de la severidad clínica, no de la constancia de la reacción clínica. Okay. Un agente 100% virulento es un agente etiológico que mata. El coronavirus al inicio era extraordinariamente virulento. Había una mortalidad y una letalidad elevadísimas. ¿Qué quiere decir esto? Que la virulencia también va a estar en función de que de los anticuerpos que tenemos en el individuo y de que el agente etiológico empiece a pasar de parásito a comensal. Disminuye la virulencia, disminuye la patogenicidad. Pero la virulencia, para que tengamos claridad, es la que mata al individuo. ¿Mm? O sea que un agente etiológico altamente virulento, un ejemplo claro, clásico en nuestra área, es la rabia. Por eso insiste uno tanto en los estudiantes, que tengan cuidado con la rabia. Algunos hacen caso, otros no. Hay colegas que han muerto de rabia. Afortunadamente, han ido disminuyendo los casos en humanos y en caninos. Muy bien. La letalidad, entonces, cuando la letalidad es alta, quiere decir que el agente etiológico es virulento. Agentes etiológicos poco virulentos. Volvemos otra vez al mismo ejemplo, pero ustedes pueden pensar en 200,000 ejemplos más. Les pongo la mastitis, pero puede ser que cualquier otra enfermedad, donde la letalidad sea tan baja, 1% o 2%, que pueda ser debida única y exclusivamente en las explotaciones a que los animales fueron descuidados y no se les dio tratamiento. De ahí, entre ese 0 y ese 100% se encuentran prácticamente todas las demás enfermedades. ¿Mm? Sabemos, por ejemplo, que hay animales que mueren de rabia, hay otros animales que mueren de antrax, otros animales que mueren de pierna negra, otros animales que tienen, por ejemplo, brucela, pero no mueren. ¿Mm? Otros animales que tienen tuberculosis, y si la tuberculosis no es una tuberculosis grave, ahí están tranquilamente pastando o viviendo, porque la tuberculosis es otra enfermedad como la rabia que afecta no solo a los mamíferos, sino también a las aves. Ahí están tranquilamente, meneando la cola, sin problema. En humanos, aclaro, no es lo mismo, ¿no? Nosotros somos más delicados. Ahí por eso les pongo una foto de un cementerio. Acuérdense siempre de cuál es la efectividad, la patogenicidad y la virulencia. Ya no tenemos que... Y ahí es donde vamos a empezar realmente a poder, al usar la misma terminología, a discutir realmente qué es lo que sucede. Pero sin esta información es muy difícil que yo les explique algunas cosas que pasan constantemente y que tenemos que tener claro como médicos veterinarios y sobre todo tenemos que tenerlo claro como individuos. ¿Cuánta gente, cuánto colega no ha tenido toxoplasmosis? ¿Cuánto colega no murió de rabia? Miren lo que pasó con el coronavirus por andar comiendo animales silvestres. O sea, no es juguete. Algunos lo miran, ah, ¿qué me importa? Yo he visto gente, por ejemplo, en los rastros, comiéndose los crudos, los corazones de cerdos con cisticercosis. A mí no me pasa nada, doctor. Eso no le hace daño a uno. ¿Ok? Su problema. ¿Ok? El poder inmunogénico, también de cada uno de los agentes etiológicos. Porque, perdón, ¿por qué digo su problema y no hago nada para evitarlo? Porque precisamente para eso está muchas veces, por eso voy a retroceder un poco para que no hayan malos entendidos con el ejemplo que les puse. Porque precisamente para eso está muchas veces el médico veterinario en el rastro,
para hacer decomisos, por supuesto, si es necesario, pero también para educar a la gente que trabaja con uno en el rastro. Pero es enormemente complicado cuando la gente no quiere aprender o no quiere entender. Es enormemente complicado. Puede uno ser el mejor comunicador del mundo, pero si la gente no tiene interés en aprender, ya no es problema del comunicador, ya es problema de quien no quiere aprender. El poder inmunogénico es la capacidad de producir inmunidad en el huésped en relación a grado y duración. Fácil de entender. La inmunidad la podemos ver en dos formas. Bueno, la podemos ver de muchas formas, pero nos interesa desde el punto de vista de infectología verlo en cuanto a grado de inmunidad y en cuanto a cuánto dura. El grado se refiere a si la inmunidad es lo suficientemente buena o alta para evitar que el agente etiológico penetre y se multiplique. O sea, las vacunas. Las vacunas tienen un determinado porcentaje de efectividad. Eso quiere decir que no en todos los animales produce el grado suficiente para prevenir la multiplicación del agente etiológico. Por eso es que pueden haber animales que son vacunados y que padecen de la infección. Ya no se confíen. Llega uno a vacunar a un animal y uno cree, se va uno tranquilamente porque uno cree, asumiendo que se fue vacunado, bien vacunado. Y se va uno tranquilamente a su casa pensando que el animal está protegido. No es igual en el humano, no es cierto en el 100% de los casos. El grado no fue suficiente para prevenir la infección. No estoy diciendo la enfermedad, estoy hablando de infección. Y la duración, ¿cuánto tiempo me va a durar esa inmunidad? Recuerdo muchas enfermedades donde le decían a uno, esa enfermedad te da una vez en la vida y no te repite, porque la inmunidad puede ser, desde luego, puede ser una inmunidad natural, haber padecido la infección, o puede ser una inmunidad adquirida, haber sido vacunado. La vacuna generalmente trae también la información de cuánto se espera que dure la inmunidad. Un año, 2 años. La gente si quiere eh, tener hasta cierto punto la certeza de que no va a tener la infección, utilizan vacunas con más frecuencia y las utilizan como el famoso booster que ustedes ya deben saber qué es. No dejan que terminen los 2 años, por ejemplo, sino al año revacunan. Y sí funciona como booster, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a grado y duración. No sé si hay alguna duda. Vamos a ver un poco más de detalle la inmunidad cuando lleguemos al nuevo huésped, pero ejemplos hay muchísimos. Hay también situaciones en las cuales la vacuna se debe usar solamente en cierto grupo de animales y solamente durante un periodo de tiempo determinado. El ejemplo era siempre el de la brucela, ¿no? Otra cuestión que pasa también con frecuencia en veterinaria es que no nos interesa que la inmunidad sea para 200 años, porque los animales no van a durar 200 años. Van a durar un breve periodo de tiempo, mientras son producidos y son después. Mientras son, por ejemplo, engordados y se van al rastro, ¿no? Pero sí es importante que lo conozcamos. Ahí tenemos los distintos tipos de inmunidad, pero vamos a hablar de esto con un poco más de detalle después. Depende de cada agente etiológico, depende también. Recuérdense que también hay inmunidad celular y hay inmunidad humoral. Todo esto yo me imagino que ya lo vieron. Sin embargo, vamos a recordar un par de cuestiones más adelante. Con respecto a otra característica que nos interesa enormemente, la resistencia. Y nos interesan dos cosas principalmente de un agente etiológico. ¿Cuánto resiste al medio ambiente y cuánto resiste a la desinfección?
¿Cuánto resiste al medio ambiente? Es importante que tengamos esto claro, porque en función de su resistencia al medio ambiente van a ser también todas las medidas vinculadas, por ejemplo, a lo que sucede luego de finalizar un foco. ¿Se recuerdan que les hablé de que en los focos de infección se tenía que dejar un tiempo prudencial sin animales, una granja o un galpón o un establo? Y ese tiempo prudencial va a depender de qué? De la resistencia del agente etiológico al medio ambiente. Si son 3 meses, pues se darán 4 meses para tener la certeza de que no hay, siempre utilizando animales centinela. Si son años, entonces estamos fletados. Medio ambiente, ¿quiénes sobreviven al medio ambiente más? Principalmente los agentes etiológicos que tienen como reservorio o fuente primaria de infección el suelo, antrax y los clostridios. ¿Quiénes sobreviven menos? Los que menos sobreviven son aquellos agentes etiológicos, sobre todo virus, que se transmiten en forma directa. Ejemplo, el de la rabia. 5 minutos el virus de la rabia al medio ambiente con luz ultravioleta, Ishkamik se muere. Fíjense que cuando moría un paciente de rabia en los hospitales, quemaban prácticamente las sábanas, quemaban el, uh, todo lo que había tenido contacto con el agente etiológico. Yo siempre le pregunté, yo les preguntaba a los infectólogos, mucha, pero ¿por qué están quemando todo eso? Se están deshaciendo de todo eso si el agente etiológico no sobrevive al medio ambiente, pero ni siquiera 10 minutos en unas sábanas, por ejemplo. ¿Por qué las están quemando? Las almohadas, todo. ¿Por qué creen que las quemaban? A ver si alguien me puede responder. Si es que están ahí. Es fácil entender por qué las podrían eventualmente quemar actualmente. ¿Hay alguno vivo, mucha? Consideran Omicron. No, pues si sobrevive 5 minutos al medio ambiente. Por lo mismo que por el COVID, ¿no? Por miedo eh, del desconocimiento. ¿Quién respondió que por miedo? Yo, Carlos, Carlos Bram. Por miedo, pero no por desconocimiento. ¿Por miedo a qué? Porque la gente que está en los otros cuartos sabe que había un paciente con virus rábico. Las enfermeras posiblemente no conocen también, ahí sí entra el desconocimiento, no saben también. Entonces cuando hay un paciente con rabia adentro de un hospital, es una psicosis enorme la que hay. Esa psicosis es en enfermeras, es en médicos que tampoco saben también, el desconocimiento también juega un papel importante. ¿Por qué? Porque el desconocimiento lo que genera es miedo. ¿Mm? Y el miedo es a qué? A que se les va a pegar la rabia por las sábanas, se les va a pegar la rabia por las agujas, se les va a pegar la rabia. Realmente no va a suceder. Pero créanme, cuando hay un paciente con rabia, hay psicosis. Hay psicosis en el personal del hospital y en los demás enfermos. Por eso lo hacen, para tranquilidad. Pero no porque epidemiológicamente tenga sentido, sino porque psicológicamente tiene sentido. ¿Sí? Muy bien. Esto es, esto es una historia diferente. Como les dije, quienes sobreviven poco, ya les expliqué, quienes sobreviven bastante. En desinfección es lo mismo. Por eso te necesitamos desinfectantes específicos, muchas veces para un agente etiológico determinado. Pues hay desinfectantes que son muy buenos porque son de amplio espectro, igual que los antibióticos, y ayudan muchísimo.
O sea, la desinfección también es una medida que siempre, siempre, siempre va a ser preferida a otras medidas. ¿Por qué? Porque esa medida no tiene ninguna contraindicación. ¿Sí? Yo puedo desinfectar que no va a haber prácticamente ningún problema. ¿Sí? Otras medidas sí pueden tener problemas secundarios, pero la desinfección no. La desinfección siempre, siempre va a ser de ayuda y va a ser un coadyuvante. Y depende de qué, de la resistencia del agente teológico a determinado desinfectante. Muy bien, muy bien. Hoy están, por lo menos los que están presentes en cuerpo y alma, me han estado respondiendo bien. La fuente primaria de infección es aquella fuente de donde sale el agente teológico. Como les dije, hay que tener cuidado como veterinarios porque en cualquier momento nos infectamos. O sea, estamos recibiendo las clases en forma virtual, ni siquiera nos vemos, no tocan animales prácticamente, salvo algunas excepciones de algunos cursos donde por lo menos tienen acceso a algún tipo de contacto con las fuentes primarias de infección. Pero cualquier cosa que nosotros hagamos para prevenir una infección en nosotros es bienvenida. ¿Mm? Por eso tenemos que saber también de qué forma hacerlo. La brucelosis siempre se conoció como la enfermedad de los decanos, porque hasta 1990 los decanos, prácticamente todos los decanos tenían brucelosis. Después cambió la historia. ¿Sí? De todos esos decanos de antes de 1990, 99, creo que solo queda vivo uno de ellos, que es no, quedan vivos dos de ellos. Muy bien, las fuentes de infección entonces se refiere a cualquier ser animado o inanimado que contiene un agente teológico. La fuente primaria de infección también se le conoce como reservorio. Y es el ser responsable por la existencia de determinado agente teológico en la naturaleza, no existiendo fuente primaria. ¿Qué va a suceder con el agente? El agente desaparece. Supongamos una cuestión puramente, una suposición tonta, por supuesto, ¿no? Que elimine a todos los mamíferos. ¿Qué enfermedad va a desaparecer? La rabia. Supongamos que elimine a los loros y otros animalitos por ahí. ¿Qué enfermedad va a desaparecer? La citacosis. Supongamos que logre eliminar a todos los seres humanos. ¿Qué enfermedades van a desaparecer? Las que son propias del ser humano. Ahora, recuérdense, esto no es posible. Solo es un ejemplo para decirles cuál es la fuente primaria de infección. Es el ser responsable de que el agente teológico exista en la naturaleza. Peste porcina clásica eliminó todos los cerdos y jabalíes, ahí se acabó la PPC. Alguien me puede decir, no, pero el agente teológico puede mutar y puede pasarse, qué sé yo, a los gorriones. Por supuesto, pero eso es una pura especulación, como puede que sí, puede que no. Por eso cuando alguien me preguntó sobre las mutaciones del agente teológico y me dijo, mire, doctor, ¿qué pasaría si el agente teológico del COVID mutara y comenzaran a empezar a aparecer otros casos? Pues Dios no lo quiera, pero eso no lo sabe nadie. No lo puede predecir nadie. No tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar con el virus del COVID dentro de 5 años o dentro de 50 años, como sucedió con el de influenza de la gripe de España en 1916, de la gripe que se le llamó gripe española, y no era gripe española, era gripe tejana, pero así se le llamó, porque creo que donde mató más gente fue en España. Volvió a reaparecer 50 años después en Hong Kong, también con alta patogenicidad, virulencia, etcétera, etcétera. Bien, la fuente secundaria, la pregunta que me hacía Vázquez hace un rato, es el ser que transporta al agente teológico, pero que no es el responsable de qué, de su existencia en la naturaleza.
Una fuente secundaria puede ser fácilmente un vector mecánico. Con los vectores también vamos a hablar bastante, porque hay enfermedades donde si yo elimino al vector, elimino a la enfermedad. O sea, con los vectores hay que tener cuidado, porque no caen adentro de la definición de reservorio. Son vectores. Pero si yo logro eliminar a los vectores biológicos de una enfermedad, también elimino la enfermedad. El caso del dengue, el caso del paludismo. Si yo lograra eliminar a todos los zancudos, que es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, espero, ¿qué sucede? Se acaba la enfermedad. Si yo logro eliminar a prácticamente todas las garrapatas, ¿qué sucede? Posiblemente me quedo sin, ¿qué? Me quedo sin piroplasmosis y sin anaplasmosis. ¿Okay? O sea, el reservorio es el ser responsable por la existencia de determinado agente etiológico en la naturaleza. No existiendo fuente primaria, el agente desaparecerá, pero, pondría yo también ahí como extra, recordemos y no nos olvidemos de quiénes, de los vectores biológicos. Mecánico, esa es otra historia. La mosca se lleva al agente etiológico en las patitas a, a la entamoeba histolit, la pasa de un lugar a otro y ahí se acabó su función. ¿Mm? Si yo elimino a la mosca como vector mecánico, no estoy eliminando la infección. Solamente estoy eliminando a uno de los responsables de que la enfermedad se pueda transmitir mecánicamente. ¿Se dan cuenta de cuál es la diferencia, por favor? Excepciones, o sea, fuentes primarias de infección, que nosotros hablamos de ellas con cierta frecuencia y regularidad. Les decía la vez pasada, el suelo. En enfermedades como el anthrax, enfermedades como los clostridiums, no es el bovino el responsable directo. El bovino es un hospedero accidental igual que el humano o el perro. ¿Mm? El verdadero reservorio o fuente primaria de infección es el suelo. Y contra eso no podemos hacer nada. No podemos desinfectar el suelo. Ahí va a estar el agente teológico y nos va a sobrevivir a nosotros. ¿Cuánto sobrevive el agente teológico del anthrax? Se los he dicho, más de 120 años. Ahora, cuando hablamos de otros agentes etiológicos, como el virus rábico, como el mismo coronavirus, minutos, horas. Pero para este tipo de agentes etiológicos, la fuente primaria de infección es el suelo. Y la clasificación es sencilla. Hay fuentes primarias animales, humanas, hay fuentes primarias animales, hay fuentes primarias suelo. Hay fuentes primarias donde puede ser el humano y son los animales también. Porque recordemos también que somos animales. No se nos olvide. Las fuentes de primarias humanas, ya vamos a ir terminando, son aquellas enfermedades principalmente de humanos. Aquellas enfermedades que se encuentran principalmente en el ser. Cada vez son menos. Cada vez se sabe que son los animales las fuentes primarias de infección para por lo menos el 85% de las enfermedades humanas. Excepciones que yo recuerde ahorita, las paperas, por ejemplo, la parotiditis, que es otra excepción fuerte, porque la papera, la fuente de infección primaria es humana, pero eventualmente los perros pueden tener paperas. Las fuentes primarias animales, prácticamente todas las enfermedades de los animales. Y sobre todo aquellas enfermedades que son propias de los animales, como la PPC, para enfermedades mixtas, la rabia. ¿Cuál es la diferencia? Como les dije, que el humano es un huésped accidental también de la rabia. Con el humano la cadena se detiene. El humano no transmite la rabia a otro humano o a otro animal, salvo rarísimas excepciones, que vamos a hablar de ellas también.
La leptospira. El humano es también un hospedero accidental de la leptospira y no la transmite al humano, salvo rarísimas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Algunos casos que se han dado a través del coito. Y el suelo, las que les acabo de mencionar, las telúricas por excelencia, anthrax, clostridiums, etcétera, etcétera. En clostridiums tenemos miles de clostridiums para divertirnos durante el resto de nuestra vida, solo con la cantidad de clostridios que hay. Bien, los reservorios entonces también recuérdense que pueden ser muchos animales silvestres, lo que pasó con el SARS, lo que pasó con el COVID, y que el agente teológico de un momento determinado decide ya no seguir solamente con los animales, sino irse al ser humano. Aquí está el ejemplo del SARS, podría ser el del COVID también. Las formas de infección, eso es también fundamental. ¿Cómo, qué formas de infección existen en el hombre y en los animales? Ahí podemos hablar de dos tipos de formas de infección. Los llamados portadores, que pueden haber pasivos y pueden haber activos, que los vamos a ver también despacio, solo que son las 11:53 y les dije que iba a tratar de terminar rápido. Los dejo ahí, nos vemos entonces el día martes de la semana entrante, me parece. No sé cuándo empiezan los exámenes, ahorita voy a verificar, pero me gustaría darles un par de temas más para los exámenes, para tener un par de preguntas todavía relacionadas con lo que veamos y que no sean vinculadas a la parte final o a la parte intermedia del curso. Muy bien. Doctor, Sí, sí. el otro martes es el examen. A la gran chucha, mucha. Ok, les voy a dar una clase más virtual también. Ok. El día jueves se la subo, que es terminar esta parte que tenemos acá. Muy bien. Gracias quien me dijo. Ujú. No, no tienen laboratorio. Hasta el próximo miércoles que me tengo que arreglar también con los demás estudiantes que se asignaron a posteriori, que lo voy a hacer cuando nada más tenga todas las... Esa es parte de los problemas que estamos viviendo, ¿no? Pero no hay laboratorio mañana. Lo que sí es que les voy a subir una clase después, ¿ok? El día jueves. Y esa sería la última clase eh, para el primer parcial, ¿ok? ¿Estamos claros, por favor? Sí, Por doctor. favor, ¿hay alguna duda? Sí, doctor. Ujú. Muy bien. Les voy a subir una clase donde termino esta parte de portadores pasivos o activos. Se los puedo dar ahorita, rápidamente, porque aquí siempre tienen dudas y no les queda claro. Los portadores son aquellos animales que en el momento en que uno llega como veterinario a verlos, o el dueño o quien sea, no tienen síntomas. Al policía de la esquina llega, los mira y no hay síntomas. Son portadores. Porque en ese momento no hay síntomas. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque hay pasivos y hay activos. Los pasivos pueden ser temporales y crónicos. ¿Cuáles son los pasivos? Los que nunca van a presentar síntomas. Animales o humanos infectados que nunca van a tener síntomas. Pueden estar infectados un tiempo y no presentar síntomas, o pueden estar infectados toda la vida y no presentar síntomas. Los activos son los que en el momento no presentan síntomas, pero que los pueden presentar o ya los presentaron. Pueden ser precoces. ¿Cuándo pueden ser precoces? Cuando estamos en el periodo de incubación. Por eso ya les hablé del periodo de incubación. Pueden ser convalecientes porque ya padecieron la enfermedad y entonces cuando yo tengo acceso al paciente no presenta síntomas porque ya los tuvo. Y pueden ser crónicos
cuando tienen la enfermedad mucho tiempo, pero eventualmente presentan síntomas. ¿Ok? O sea, el punto de referencia soy yo como veterinario, yo como dueño, yo como persona relacionada con los animales. En ese momento son subclínicos, no tienen síntomas. Y los casos clínicos, ahí sí, yo llego y miro un caso clínico que puede ser atípico o puede ser típico. El atípico es el que no presenta los síntomas normales de la enfermedad. Si la enfermedad dice vómitos, pues a lo mejor no tiene, pero tiene cojera. Y los típicos son aquellos donde el agente etiológico leyó el libro y sabe perfectamente que si su función es que el animal vomite, el animal vomita. Es que tenga diarrea, tiene diarrea. Son los que sí leyeron los libros, los que no se salen de lo frecuente. ¿Ok? Muy bien, les voy a dar entonces la parte final de del tema este de infectología de la cadena del proceso infeccioso. Nos vemos el día martes entonces en el examen, solo les voy a subir esta clase final. Y el día martes entonces voy a aprovechar para hablarles antes de que hagamos el examen de los grupos de trabajo y qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? No les deseo suerte, les deseo que estudien bastante para el examen del día martes. Nos vemos entonces, como les dije, el día martes. Me despido de ustedes y les voy a subir el día jueves una partecita final de esta parte de infectología. Así es que, si ya está claro que mañana no hay clase y no hay examen, perdón, y no hay laboratorio, disculpen, nos vemos entonces el martes. Si no hay ninguna duda. Doctor, solo perdone, a mí me quedó una pequeña duda acerca de la diferencia del vector mecánico y el vector biológico. Se las voy a dar en la clase siguiente, López. ¿Ok? Se las voy a dar en la clase que les subo el día jueves, para que no haya ninguna duda. Si a pesar de eso alguien tiene alguna duda, por favor, pónganmela y con mucho gusto se las respondo sin ningún problema, a la mayor brevedad posible, ¿vio? Pero se los voy a dar en la siguiente clase, López. Si no le queda así claro, con mucho gusto me puede hacer la pregunta y se la respondo inmediatamente. Bueno, inmediatamente en media hora, 45 minutos, que es lo que normalmente nos tardamos. Muy bien. Pero si hay alguna duda antes del examen, por favor háganla. Sin ninguna pena y sin ningún problema. Nos vemos, jóvenes. Y López le contesto con muchísimo gusto en la próxima clase. Muchas gracias.